Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la fantástica banda noruega Leprous. El disco es titulado Aphelion y fue publicado el pasado 27 de agosto a través del sello Inside Out Music. El disco consta de 10 canciones y tiene una duración total de 56 minutos de duración y es el séptimo disco de esta banda. Bueno, como lo podrán ver ya por el tamaño del video, tengo muchas cosas que decir en torno a Leprous, porque para quienes conozcan un poco ya mis gustos, o si no, pues lo comento acá. Leprous es una de mis bandas favoritas, así top 3, y mi cariño y mi pasión por la banda tiene niveles incalculables muchas veces. Tanto es así que pues hasta en la piel llevo un pedazo de la banda, puesto que esta imagen es un fragmento de su logo. Y aparte de eso, pues el día que los vi en vivo por allá en el 2019 fue una de las mejores noches de mi vida, como lo prueba la felicidad que muestro acá en esta imagen con su vocalista, líder, tecladista, etcétera, Einar Solberg. Así que probablemente vaya a decir mucho en torno a la banda en este video, no solo en relación a la reseña y lo que tengo por decirle en este disco en específico, sino que voy a presentarles un poco el contexto de la banda, cómo me posiciono yo ante ella, más allá de obviamente mi fanatismo por ella. Intento pues presentar con la misma claridad tanto sus puntos buenos como sus puntos no tan buenos. Igual serán en la reseña de este disco, así que probablemente era un rodeo importante para darles un contexto, y por esa misma razón, pues si quieren saltarse de una vez el rodeo e ir directamente a la reseña puntual del disco, pues les dejaré una marca de tiempo en la descripción para que puedan dar ese salto. Pero bueno, también les invito a que si desean escucharme un poco, contextualizar la banda, pues me acompañen digamos, en este fragmento introductorio que voy a hacer de ella. Porque no simplemente voy a hablar como fan, sino que intentaré pues posicionar la banda en el contexto en el que apareció y por qué fue tan importante, sobre todo en la década pasada. También digo que muy a los inicios del canal hice una serie de videos sobre Leprous, precisamente, en donde repasé toda su discografía y donde hice una introducción también a la banda, así que pueden ir allá para mayor información. Igual la calidad del video, la calidad del audio no es la mejor, y por otra parte pude haberlo, como estaba muy joven hablando de música en YouTube, entonces no tenía como una buena estructura de video y todavía pues hay muchas deficiencias. Probablemente rehaga esos videos en algún momento, pero bueno, en todo caso, para englobar todo lo que intenté allí decir, Leprous consiste en lo siguiente. Leprous inicia siendo una banda cuyos integrantes sirvieron de apoyo a Ihsahn en vivo. Recordemos que Ihsahn es el miembro líder, podríamos decir el miembro más importante de la legendaria banda de black metal Emperor, una banda que en pocos discos, 4, publicó discos extraordinarios, se separan e Ihsahn se va a hacer una carrera solista casi igual de interesante, pero por supuesto para sus presentaciones en vivo necesitaba un apoyo, y el apoyo lo brindaban los músicos que componían Leprous, que componían esa incipiente banda que apenas se formaba, llamado Leprous. Principalmente dos músicos que son los que se han mantenido durante toda la carrera de la banda hasta el día de hoy. Thor Oddmund Surke en la guitarra se ha mantenido, al igual que Einar Solberg, que podríamos decir es en gran medida el líder, al menos el frontman de la banda, y quien también toca teclados y canta. De hecho, más allá de que un tiempo después de que la banda Leprous se formó y estos músicos ya se dedicaron de lleno a la banda y dejaron de hacer apoyo a Ihsahn en vivo, igual Leprous es una especie de banda que recicla miembros en vivo de Ihsahn al mismo tiempo que presta miembros para que toquen con Ihsahn, así que bueno, hay una relación ahí muy importante, sobre todo además por el hecho de que Ihsahn y Einar son cuñados. Pero más allá de este datazo, lo importante es esto: como como Leprous viene de el seno de Ihsahn, esto se nota musicalmente en sus primeros trabajos, o más bien del seno de Emperor. ¿Por qué? Porque sus dos primeros álbumes de estudio, con sus diferencias, el Tall Puppy Syndrome y el segundo disco, que es Bilateral, están muy anclados en un prog metal de mucha herencia de Opeth, pero también con mucha influencia del black metal de estirpe emperoniana, si se quiere.
o incluso mucha influencia de Lisan solista. Pero sobre todo es un metal progresivo que viene mucho del linaje del sonido que presentó Opeth en los 90. Son discos excelentes y para los mayores fans, digamos, para los fans más clásicos del prog, pueden ser alguno de estos dos sus discos favoritos, lo entiendo perfectamente. Tall Puppy Syndrome, el primero, sobre todo marca mucho esto. Ya en el Bilateral, su segundo álbum de estudio del 2011, se separan un poquito, aunque sigue siendo un prog metal, pero ya también con influencias de Gent, y ese disco con un poquito más de influencia de la escuela, por así decirlo, de Dream Theater. Excelentes discos, no obstante, sobre todo Bilateral me gusta mucho, no obstante, no son los discos que más disfruto de Leprous y no me parecen necesariamente los mejores por el hecho del sonido que todavía es muy heredero de otros padres del prog en esos discos. Me parece que a la banda le faltaba un poquito adquirir la identidad propia que los iba a distinguir en un futuro, pues esto se logró con su tercer álbum de estudio y disco con el cual los conocí en su momento, del año 2013, el disco Cold, que es un disco que ya nos presenta varios de los mejores elementos de Leprous. Sigue siendo un disco de metal progresivo, pero es un metal progresivo ya con un sello identitario de Leprous inigualable, que se teje a través de varias características, que obviamente no voy a hacer una reseña de Cold, simplemente daré las siguientes pistas. Es un disco mucho más atmosférico, relegan un poco el show o digamos la expresión técnica muy característica del prog metal, aunque se mantiene, y se tejen las canciones a través de líneas en teclado, de una construcción increíblemente creativa y con una filosofía como medio post-rockera, si se quiere, de construir canción muchas veces, y también se tejen alrededor de la voz de su vocalista Einar Solberg, que es lejos uno de los vocalistas más interesantes de todo el metal en los últimos años. Su voz es absolutamente increíble y toda persona que escucha, por lo menos así ha sido mi experiencia, que escucha Leprous por primera vez, sea fan del prog o no, sea fan del metal o no, sea fan de la música o no, lo primero que destacan siempre es la voz de Einar, y yo esto lo he comprobado tan de primera mano porque esta es una banda la cual le recomiendo a casi a cuanta persona me atravieso, casi que me presento, hola, mucho gusto, mi nombre es Jason, ¿conoces a Leprous? Así de fastidioso soy, y tanto para personas que les gusta la música como a personas que no son tan fan de la música o del metal o no tan fan del metal, y aparte de que a todo el mundo le ha gustado la banda porque es sumamente accesible, que eso ya lo vamos a tocar más adelante, en parte por la voz de Einar. Excepto a una persona solamente que se le ha recomendado no le gustó, y obviamente esa persona ya no es mi amigo, no es cierto, pero solo a uno no le ha gustado, y siempre se destaca por lo primero que destacan todos y cada uno de ellos es la voz de Einar Solberg, que explota, digamos, en su creatividad y en su identidad desde Code. Pasan a su cuarto álbum de estudio, The Congregation, del año 2015, y aunque continúan el sonido del prog metal, le cambian un poco la fórmula. Es un disco mucho más árido, con mucha más prominencia de guitarras, pero no guitarras que buscan hacer riffs, sino como texturas y fraseos, muy heredado por ejemplo del prog de Rush. Y ese disco es no solo para mí un disco absolutamente increíble y una obra maestra absoluta, cosa que también era Cold, pero para mi gusto personal no solo es una obra maestra absoluta, sino probablemente mi disco favorito de la historia de la música, junto con uno o dos que le hacen la pelea. Ojo, mi disco favorito de la historia de la música. Entonces, con esos discos, Leprous se cimentó para mí como lejos la mejor banda, la banda más interesante de prog metal de la década pasada. Habiendo bandas increíbles también, ¿no? No voy a negar ni los méritos de bandas como Haken o como Soen, por ejemplo, que igual me gustan muchísimo, pero me parece que el sello distintivo de Leprous no lo tenía ninguna otra banda, absolutamente ninguna banda sonaba como Leprous en esos discos. Ahora bien, para el año 2017 cambian su fórmula y en su disco Malina, que es su siguiente álbum de estudio, se alejan del metal progresivo. Es un disco que cambia, uno ve que cambia el sonido de la guitarra, que cambia la aproximación a la construcción de canción, y se meten de lleno al prog rock, al rock progresivo, pero no un rock progresivo que intenta revivir el rock progresivo setentero, aunque hay influencias, obviamente, pero al igual que hicieron con el metal progresivo, en ese disco hicieron un rock progresivo muy propio, con elementos hasta de math rock, con un montón de construcción, digamos, de filosofía de construir canción bastante extraña. Algunas canciones se tiran más al lado popero o más bien a la orientación de los coros, otras al costado más preciosista. De hecho, en ese disco incorporan por primera vez instrumentación extra, aparte de guitarra, bajo, batería y teclados, que es el violonchelo, que se va a continuar en los siguientes discos, incluyendo Aphelion. Y digamos que en ese disco balancean, no es que los discos anteriores no lo tuvieran, pero ese disco también balancea
la música complejamente construida, muy bien arreglada y sofisticada con lo accesible. Ese disco tiene muchas canciones y muchos pasajes sumamente agradables y accesibles, y combinar esas dos cosas para mí es algo sumamente complejo y difícil que pocas veces se logra en la historia de la música. Pues Leprous lo hizo no en uno ni en dos, sino en 3 discos: Cult, The Congregation, Malina, y para mí esa es mi trilogía favorita en la historia de la música. Ahora bien, llega el 2019 y la banda continúa con ese rumbo de alejarse del metal. Ya Malina no tenía metal, sigue siendo para mí un disco extraordinario. Y en el 2019 publican Pitfalls, que es un disco que empieza a incorporar elementos de art rock. Y ese disco de hecho lo reseñé en su momento en el canal, una reseña vieja también de los inicios del canal. Aunque estoy un poquito arrepentido de cómo abordé el disco, me parece que no lo interpreté bien, sobre todo por las influencias que quería traer. Sigo sosteniendo de que puede ser el disco más flojo de la carrera de Leprous, sencillamente por 2 razones. Uno, muy desenfocado. Me parece que no tiene un enfoque lo suficientemente claro. Y 2, es un disco irregular, es un disco cargado hacia atrás. Es un disco cuya segunda parte del tracklist es harto más creativa y explosiva que la primera parte del tracklist, y eso lo hace ser pues una escucha desbalanceada. De todas maneras, ese disco tiene varias virtudes. En primer lugar, puede ser la mejor ejecución vocal de Einar Solberg, y eso es decir muchísimo, porque lejos estuvo Einar Solberg en los discos anteriores de tener una performance vocal mala, ni siquiera regular, ni siquiera buena y ya, sino siempre fue muy extraordinaria. Pero en este disco creo que emocionalmente llega a un nuevo nivel. Por otro lado, también tenemos las mejores líneas de bajo también de la carrera de Leprous. Como hay muchas canciones mucho más minimalistas, en ese punto algo experimentales, con la incorporación de cosas como los teclados y eso, y los arreglos de cuerdas. El bajo es muy prominente, y hay muchas canciones hasta con un groove bajero en el bajo pues. Y por ejemplo, este disco contiene 2 de mis canciones favoritas de la historia de Leprous, que son At the Bottom y Distant Bells. De todas maneras, por esas irregularidades, es un disco que no me convenció del todo, siendo en términos generales un muy buen disco, para nada un disco malo. Llega entonces Aphelion. En ese contexto aparece entonces Leprous, en ese contexto aparece Aphelion, en ese contexto vengo yo a enfrentarme a este disco. ¿Qué nos presenta entonces Leprous en este nuevo lanzamiento 7º de su carrera? Para mí Aphelion es un disco que, en relación a Pitfalls, aunque mantiene la fórmula de este, sigue siendo un disco con mucho art rock, también con rock progresivo, no nos equivoquemos, los elementos progresivos están en todos los discos de Leprous. Es un disco que comparativamente está mucho mejor enfocado, tiene un tracklist más dinámico, y además es por lejos, por mucho, el disco más dramático y épico de la carrera de Leprous. Esto se da a través de la articulación en los coros, que ojo siempre ha tenido Leprous. Siempre ha sido una banda que, dentro de todo su construcción de canción compleja, amplia, y aunque sean canciones largas y lo que sea, siempre presentaba coros atractivos, coros inmediatos, o por lo menos coros que eran lo suficientemente atrapantes. Aquí están, y esta aproximación se da con unos coros que son muy pomposos muchas veces, y en ese sentido le dan una aura bastante épica. Aparte que casi todas las canciones, como también es costumbre más o menos dentro de la banda, se construyen de manera muy paulatina, y el coro siempre representa un clímax muy potente. Por otro lado, este disco no solo continúa con los arreglos en cuerdas en el violonchelo, sino que los profundizan muchísimo, porque aquí ya ni siquiera es solamente el cello que va presentando como atmósferas, o un tapete o un tamiz sobre el cual se posicionan los demás instrumentos, sino que directamente hay muchos arreglos de cuerda, y hay canciones que tienen hasta arreglos en viento, por ejemplo la canción final, en un fragmento. Así, por ejemplo, vemos este dramatismo desde la canción inicial, Running Low, que fue uno de los singles, y que desde las primeras notas en teclados nos presentan un disco que va a ser tener como una aura teatral. Este no es el único elemento, no es que en todas las canciones en todo momento exploten esta característica, pero sí está muy presente en muchas partes. De todas maneras, en esa canción Running Low no solo está ese intro, sino que hay una especie de solo de violín antes del último coro, que también está muy bien arreglada. Y aunque no es mi canción favorita del disco, me parece que no es tan impactante y no está tan bien desarrollada, y aparte tiene un coro que yo creo que puede ser el coro más flojo, si se quiere, de todo el disco. Porque, a ver, obviamente, si un coro va a ser atrapante, pues tiene que tener cierta estructura métrica más o menos repetitiva, y hasta líneas que se puedan cantar al unísono, y las hay al por mayor en todo el repertorio de Leprous. Pero esta canción sí tiene un coro
no tan pensado en ese sentido. Es como, it's a miracle, miracle, miracle. Y por Dios, Einar, usted puede hacer algo un poquito más inteligente, ¿no? Parece que no se esforzó del todo en este coro. Pero más allá de esto, es una canción en la que se encuentra este dramatismo, al mismo tiempo que nos lo encontramos, no sé, en canciones como Nighttime Disguise, que es la canción que cierra el disco, que tiene unas características bien particulares porque es lejos la canción más metalera, es la única canción que recupera, por ejemplo, la guitarra de 7 cuerdas, es la canción más potente, más intrépida, que tiene más pasajes, conservando aún así la epicidad, que es el elemento que quería rescatar de ella, porque hay hasta vientos al final. Al final incluso parece casi que el tráiler o el intro de una película de acción, así de épico se vuelve en un momento. Y es una canción curiosa por todas esas características, porque también hay canto, voces harsh. Después de 3 discos, Einar vuelve a cantar, vuelve a gritar, vuelve a utilizar la voz harsh. Igual encaja muy bien dentro de la obra del disco, no se siente para nada desconectado. Y aparte el disco anterior, Pitfalls, también tenía un final similar con la canción The Sky is Red. Y bueno, esto es un aspecto importante de Leprous, porque Leprous tiene una especie de condena interna. Como surgió a partir del metal, en una escena de metal, su grupo de fans primario y creería yo mayor, son del metal, son de la escena del metal, son metaleros. Y sabemos que dentro del metal tiende a haber esta actitud muy conservadora y protectora respecto a las bandas que hacen metal para que no se salgan de ahí. Entonces obviamente cuando empezaron a coquetear con otros sonidos y cuando se salieron del metal, pues eso alienó a más de un fan y muchos básicamente creen que Leprous se murió casi que desde la Congregation, cosa con lo cual no puedo estar más en desacuerdo, porque que hagan otro tipo de música incluso por fuera del metal no significa nada. Puede haber salido bien o pudo haber salido horrible, eso no, que se salgan del metal no implica absolutamente nada, puede seguir siendo música creativa en cada uno de los géneros que intenta desarrollar. Otra canción donde se puede ver, digamos, esta epicidad es por ejemplo la canción de Shadow's Eye, que probablemente tiene el coro más épico en términos de los arreglos de cuerda. Si lo escuchamos es muy potente, y eso sobre todo con el primer coro, que lo acompaña un canto como bajo de Einar, porque en el segundo coro, que es estructuralmente el mismo, Einar lo canta con mucha más fuerza y aparte lo acompaña un rifeo muy explosivo que le da mucha fuerza y una robustez a ese segundo coro impecable, que además culmina de una manera muy apropiada ese segundo coro fantástico con un solo muy rock and rollero, y un solo que es bien extraño ver en Leprous porque llevan muchos discos sin prácticamente hacer solos en ninguna de las canciones, casi que desde sus mismísimos 2 primeros discos, que no es una banda que recoja muchos, digamos, esos elementos más tradicionales del metal. Aquí lo hacen, sin embargo, y les queda perfecto en el contexto de la canción. Una canción que además muestra algo muy típico en Leprous, es que aunque muchas veces las canciones se estructuran verso, coro, verso, puente, final, muchas se estructuran así, incluso en su época clásica, muchas veces lo que hacen es transformar, incorporar elementos distintos a los otros versos cuando los repiten o a los coros cuando los repiten. Y esa canción es una muestra muy bien lograda de eso. El disco igual es mucho más. Tenemos por ejemplo una canción como Silhouette, que hace una de las cosas que desde hace mucho tiempo quería que hiciera Leprous, y es que hiciera una canción muy orientada a los sonidos electrónicos sintetizados. Esto no es nada extraño dentro de la carrera de Leprous. Desde el mismo Cold es muy prominente el arreglo en teclados y en sintetizadores, pero estos, sobre todo en esos discos, están puestos como atmósfera, como tapete, como fondo, no necesariamente como un elemento central de la canción, o por lo menos no como se presenta en esta canción, donde es mucho más electrizante, mucho más ponchado, tanto por ese intro como por el coro, que también en ese sentido es muy explosivo y tiene una aura muy eléctrica con esos teclados tan prominentes y a veces un poquito saturados incluso, algo que un poco raro dentro de la estética de Leprous, pero a mí me gustó muchísimo y me parece que le queda perfecto. Por ejemplo, una canción como The Flood, que es una canción del disco de Congregation, también tiene un intro en teclado, pero es un teclado sobrio, denso, oscuro, como casi siempre son esas notas dentro del repertorio de canciones de Leprous. Aquí no, aquí es mucho más electrizante y va mucho más al frente. Este es un disco que juega también mucho con esos fragmentos suaves, sutiles, en donde la voz de Einar es el centro de la atracción y los demás instrumentales se van tejiendo de a poco a su alrededor, en algunos casos con mejor resultado que en otro, en general con un resultado muy bueno y algo que ya viene haciendo Leprous. Yo creo que
en los últimos discos, digo, y es uno de los sellos distintivos, por ejemplo, de Pitfalls. Una canción que muestra muy bien esto es All the Moments, que tiene una construcción, como les digo, suave y paulatina al coro, un coro que es furioso, pero a la vez es potente emocionalmente. Me gustan mucho los coros de este disco. El problema de esta canción es que ya para el segundo verso, cuando se retorna al verso, se pierde el momentum del coro, y digamos que es una canción que pierde el impacto cuando llega al segundo verso, y ya cuando llega al segundo coro, después de este nuevo verso que calma las cosas y las vuelve a crecer hasta que explotan en el segundo coro, ya no es como igual de impactante, a pesar de que en el segundo verso hay voz en falsete, Einar canta el falsete y hay muchos arreglos sutiles en piano. Es probablemente mi canción menos favorita, a pesar de que el coro me gusta muchísimo, pero no me gusta tanto la construcción de la canción. Y más aún cuando la siguiente canción, Have You Ever, tiene esta misma filosofía, pero tiene un mejor desarrollo y una mejor construcción del momentum de la pieza. Una canción que además igual es muy oscura, menos épica, puede ser la canción menos épica del disco, y eso lo extrañé también mucho en esta canción, pero creo que tiene una mejor construcción. Y aquí se ve otro de los elementos, a mi parecer, cruciales del disco y en general de Leprous, y es la base rítmica. Desde el 2015, desde su álbum The Congregation, tienen un baterista de nombre Bart Kolstad, que tiene esa filosofía de tocar batería que a mí más me gusta, que no es tan monorrítmica, no es simplemente atacar o no tiene ritmos tan secos y concretos, pues por lo menos ese tipo de batería hablo dentro del prog sobre todo, sino que tiene ese tipo de arreglos fluidos, pequeños redobles, notas fantasmas que aparecen y desaparecen, mucho, no sé, como mucho feeling, mucha herencia sobre todo del jazz. Por ejemplo, un baterista que a mi parecer es el que mejor lo hace y puede ser mi baterista favorito de toda la vida, es Brian Taylor de Mastodon, pero esto lo hacía, creo que yo, incluso el mismo Neil Peart, es una filosofía muy de Neil Peart, de Rush, y que hacen varios bateristas, también como el de Atheist. Bueno, hay muchos, bueno, no hay tantos, pero sí hay bastantes, incluyendo Bart Kolstad. Y uno escucha, por ejemplo, en esta canción donde ya no hay tanta demanda por la técnica, porque en The Congregation hace una cosa increíble. Escuchen la canción Moon de The Congregation y es como un solo de batería, pero no se nota, parece mucho más concreto. Y en esta canción Have You Ever, como él es capaz de, a partir de una base muy mínima, prácticamente en esta canción solo a partir del hi-hat y los golpes fantasmas que va dando en el redoblante o en la caja, es capaz de hacer un ritmo intrincado, y eso no se nota a primera oída, puede pasar desapercibido, pero lo logra muy bien acá. On Hold es otra canción en la que también se manifiesta mucho esto, aunque esta forma de expresar la batería de Bart Kolstad, aunque lo bajo que suena me parece que no le hace justicia suficiente a la presentación, a la ejecución en esta canción. A pesar de que es una canción que ya vamos a tocar, es fantástica, una de mis favoritas del disco. Otra canción que también muestra esa filosofía de construir instrumentales de manera paulatina y que igual tiene una estructura más o menos con coro, con versos, y que tiene una estructuración tradicional a pesar de los arreglos y digamos crescendos que crea, en contraposición a, por ejemplo, All the Moments, es la canción On Hold. Primero que todo, me gusta como la estructura narrativa de la canción, casi toda, hasta la mitad prácticamente, Einar va como narrando, tiene una estructura muy poética, muy agradable, y toda esa construcción paulatina de intensidad paga con creces con el potente, pomposo y emocional coro, que cuando yo escucho coros como estos y líneas como estas, yo me convenzo más de que Einar es el mejor vocalista del mundo. Es una cosa increíble. Y la canción además pudo haber culminado en uno de esos coros, pudo haber culminado mucho antes de lo que termina, porque es una canción de casi 8 minutos, pero la canción sí alarga mucho más, pero lo justifica. Porque después de la explosión del primer crescendo hay una nueva construcción, digamos, la canción se suspende y hay una nueva construcción de intensidad y de ganancia de momentum, en donde se van apilando los instrumentos que se sostienen en un clímax. Ni siquiera es que llegan al clímax, sino que llegan a él y lo sostienen de una manera absolutamente increíble, haciendo del segundo coro algo aún más gratificante y ratificante, si es que esto era posible ya con la explosión del primer coro. Muchos han dicho en muchas reseñas que este disco se puede entender como una combinación entre el Malina y el Pitfalls, y sobre todo por canciones como The Silent Revelation, que fue otro de los singles. El fraseo en guitarra del inicio de la canción tiene mucha reminiscencia al Malina. Es por ejemplo, se parece mucho al de una canción como Stuck. Pero una vez se sobrepasa esta introducción,
La canción adquiere otros momentos, otros movimientos donde se suspende, se vuelve oscura, pasa a ser más fronteada por la voz de Einar y tiene, digamos, esa filosofía un poquito más experimental y mínima del Pitfalls. Y por último, la última canción que quisiera rescatar, y ya con esto cierro, es la canción Castaway Angels. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho en este video, Leprous es muy dado a construir canciones desde una base muy mínima que llegan a clímax. Pero muchas veces estos clímax son coros que después regresan a un verso y digamos que tienen mucho más movimiento. Pero también dentro del repertorio de la carrera de Leprous han habido muchas canciones que simplemente toda la canción es pura construcción de intensidad, llega una explosión al final y ahí se acaba. No en el sentido que esto sea malo, sino que así se construye la canción. Hay muchos ejemplos muy claros de estos y varias de esas canciones son de mis favoritas. Si uno escucha canciones como Bombile del disco Malina, que es la canción que abre el disco, si uno escucha canciones como Distant Bells de Pitfalls, por ejemplo, son ejemplos de esto. Y Castaway Angels es una obra maestra en ese sentido y puede ser la mejor canción de Leprous en este rubro, en este aspecto. Me parece que la construcción aquí es no solo supremamente inteligente, sino con una potencia emocional desgarradora, que toca un tema, creo yo, igual de desgarrador, porque es como la aceptación de la muerte en la medida en la que se está esperando simplemente el momento del perecer para encontrarse con, o al menos así la interpreto yo, para encontrarse con estos ángeles náufragos, que son el título de la canción. Y en general es un disco como muy derrotista, pero al mismo tiempo tiene cierta aura de aceptación y hasta cierto punto de esperanza, sobre todo comparado con Pitfalls, que era un disco muy deprimido. Total, un disco con el cual me siento muy satisfecho, sobre todo porque me parece que supera lo intentado hacer por Pitfalls, manteniendo las buenas cosas de este, con un tracklist dinámico, solo con un par de pasajes que no me convencen del todo, pero en general un disco que no decepciona, como creo yo ningún disco de Leprous, y en esa medida pues estoy muy contento con él, además de que siempre disfrutaré escuchar nueva música de Leprous porque me interesa mucho el sonido de la banda, pero eso no quiere decir que no pueda reconocer cuando no tiene algunos tropiezos o algunas propuestas que no son tan destacables. Igual sigue siendo para mí la mejor banda del prog de la década pasada y este disco yo creo que en gran medida está a la altura, no obviamente de sus obras más grandes, pero sí sigue siendo un disco extremadamente sólido. Para mí es un 8 de 10 de calificación. Si llegaron hasta acá y se vieron el video entero, pues qué les puedo dar sino puro agradecimiento y pues que hayan disfrutado la verborrea que les tiré acá y pues bueno, nada, díganme qué opinan de la banda, qué opinan de este disco y que nada puedo decir sino agradecerles si han llegado hasta acá. No olviden, si llegaron hasta acá seguramente porque les gustó, entonces denle like, suscríbanse, compartan, sigan al canal en redes sociales y nos vemos la próxima. Hasta luego.